Bueno, y ahora está con nosotros en el estudio el analista político y exministro de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, que está aquí en Berlín. Gracias por acompañarnos aquí en DW Noticias. Usted ha sido invitado a una conferencia acá en la capital alemana, justo cuando Europa está atravesando esta grave crisis migratoria que está marcando ahora mismo la agenda informativa y también política del continente. ¿Cuál es la visión que tiene usted de este problema? ¿Cuál es la visión también que un poco se respira desde nuestro continente de lo que está sucediendo acá en Europa? Yo creo que después de muchos problemas iniciales, poco a poco Europa y en particular Alemania adoptan una actitud solidaria y generosa que es un ejemplo para el mundo, a pesar de casos como el que acabamos de ver. En México y en Estados Unidos ha sido muy difícil adoptar una actitud semejante. Tuvimos una crisis de niños no acompañados el verano pasado, decenas de miles que llegaron de El Salvador, de Honduras y de Guatemala a la frontera de México con Estados Unidos. Estados Unidos no los quiso dejar entrar. Después México empezó a hacer el trabajo sucio de Estados Unidos, sellando la frontera sur, sin poder siquiera preguntarle a los niños si son refugiados o si son migrantes económicos. Y ese es un dilema muy serio para nosotros y tenemos mucho que aprender, sobre todo de lo que está haciendo Alemania y países como Francia, también como Suecia, en la Unión Europea. Efectivamente, usted viene de un país como puede ser México, que vive constantemente también con un muro que de alguna manera trata de impedir, sin muchos resultados, que continúen los migrantes intentando atravesar. ¿Qué es lo que puede servir de esta experiencia que se está viviendo en Europa, que se puede un poco aprender o construir en base a la experiencia? Yo creo que sería muy aleccionador para los norteamericanos y en particular para el candidato republicano Donald Trump, que viera estas escenas y que viera cómo es imposible detener los flujos de la gente sin recurrir a violaciones de derechos humanos, sin recurrir a humillaciones, sin recurrir a prácticas que no son aceptables en países democráticos como Estados Unidos, como Alemania, incluso como Hungría o como Grecia. No se puede hacer esas cosas porque todo sale en la televisión y después da vergüenza. Otro de los temas urgentes en México es el tema de los derechos humanos, desapariciones forzadas. ¿Cómo lidiar en su país con esta situación? ¿Cuál es su opinión? Es una situación muy difícil. Viene de la guerra contra el narcotráfico. Es una guerra fallida, una guerra optativa, sangrienta, inútil y fracasada. Cuando uno lanza al ejército, a las Fuerzas Armadas, a hacer un trabajo policiaco, inevitablemente va a haber violaciones a los derechos humanos, va a haber abusos y va a haber ineficiencia. Eso es lo que ha sucedido en México. Hay corrupción de las Fuerzas Armadas, de las policías federales, estatales y municipales, y eso lleva a casos, a tragedias como los de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes que han desaparecido. Ahora hay un nuevo informe que dice que probablemente fueron masacrados con cierta complicidad pasiva, no activa, de las policías del lugar donde esto sucedió y que en todo caso la versión del gobierno era falsa. El problema, siendo muy grave el de la tragedia, el problema más serio es una guerra inútil, sangrienta y carísima. Jorge Castañeda, muchas gracias por estar con nosotros en DW Noticias. Gracias.